Los verbos de la cultura. Crear es un verbo tan cotidiano como trascendental. Una palabra que engloba todo lo que nos hace avanzar, imaginar y conectar. En este episodio de Los verbos de la cultura nos sumergimos en el arte de crear desde la mirada de un escultor y docente que entiende este verbo no solo como un oficio, sino como una forma de vida. Hola, soy Guillermo Ros, soy escultor y profesor en el Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia. En el taller de Guillermo Ros, entre herramientas, piedras y materiales, descubrimos cómo la creación puede ser un proceso de lucha, exploración y descubrimiento personal. ¿Qué significa crear? ¿Cómo impacta la creatividad en nuestra cultura y sociedad? Y sobre todo, ¿cómo nos transforma? Hoy hablamos con Guillermo Ros sobre la fuerza detrás del acto de crear, la constante interacción entre la técnica y la emoción, la capacidad de transformar materiales y emociones en un discurso tangible y la responsabilidad de transmitir esta pasión a las nuevas generaciones. Los verbos de la cultura. Episodio 6. Crear. Hola Guillermo, muchas gracias por recibirnos y por protagonizar este episodio de Los verbos de la cultura. Hoy hablamos de crear. ¿Qué significa para ti ese verbo? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación, es un placer. Y crear para mí es la mejor herramienta que hay para materializar todas esas ideas, todos esos imaginarios, ¿no? Y darle forma a tanto a algunos aspectos vitales como a discursos propios, ¿no? Tanto sean artísticos como discursos más personales. ¿De qué manera tus esculturas reflejan tu visión personal de la creación? Pues ahora mismo yo creo que lo hacen desde una forma bastante explícita. Antes igual estaba más abstraída, pero digamos conforme ha ido evolucionando un poco todo, ¿no? y se ha ido haciendo como un ejercicio más de sinceridad, ¿no? Y de romper también algunos tabús que a lo mejor dices, bueno, esto igual no convive tanto, ¿no? en el mundo artístico el mostrarme de esta forma. Pero yo creo que se van rompiendo, ¿no? estas barreras hasta que llega un punto en que ya directamente hasta a lo mejor utilizas hasta tus propias reminiscencias, ¿no? y tus vivencias y se plasman en las obras, incluso, ya te digo, de una forma muy literal, ¿no? Y muy explícita. Vemos aquí uno de los carteles de una de tus exposiciones, un ejercicio de violencia. ¿Dirías que la creación siempre tiene un componente de lucha o de enfrentamiento? Totalmente, sí. Un enfrentamiento, además en muchísimos estratos distintos, ¿no? Desde el propio enfrentamiento contra un material o con tu propio cuerpo, ¿no? Con un material que, por ejemplo, a mí eso es una cosa que me interesa mucho y que lo relaciono mucho con materiales como la piedra, hasta la propia lucha contigo mismo, ¿no? De contradicciones, porque al final el mundo del arte y dedicarse a la producción artística constantemente es luchar contigo mismo, con tus propios discursos y con incluso tus formas también de pensar, ¿no? Y tus propios ideales. O sea que creo que es una lucha en todos los estratos. ¿Y cómo equilibras el proceso técnico y el emocional en tus obras? Pues a mí personalmente el proceso técnico le pongo mucho valor, la verdad, porque creo que en esta parte, ¿no? Sobre todo de la escultura, el saber conocer un material al final es tener que convivir con él muchísimo tiempo
y eso al final, de una forma u otra, deriva en ir perfeccionando una técnica, ¿no? Entonces, creo que eso, vamos, es un valor que avala, ¿no? El que se haya implicado esa persona. Ya te digo, no me refiero a nivel técnico de que sean unos acabados perfectos ni demás, sino que esa técnica esté acorde a esa idea, ¿no? O ese concepto que estamos viendo. Quisiera que habláramos de la relación entre la creatividad y la cultura. ¿Qué papel, desde tu punto de vista, juega la creatividad en el desarrollo cultural de una sociedad? Pues bueno, yo creo que es un papel fundamental. Al final, si no se explota esa parte creativa, se queda en una cosa totalmente plana que no deja abierta ningún tipo de fisura para poder pensar, para poder cuestionarse cosas, ¿no? Para generar también esos pensamientos más divergentes y que se gestione también pues esa crítica, ¿no? Y esos puntos de vista distintos. Entonces, ya te digo, al final la creatividad es una cosa que yo la veo que está de una forma inherente. Hay a lo mejor más sectores que no son tan conscientes de ella, pero en el momento en el que sí que se es más consciente, ¿no? Incluso se aplica, yo creo que siempre va a ser para bien. Has dicho en otras entrevistas que haría falta trabajar más la creatividad en la educación. ¿Qué cambiarías del sistema educativo? Pues el sistema educativo en general, pues quizás a lo mejor romper un poco más esas burbujas, ¿no? Conectarse de alguna forma un poquito más con lo que pasa afuera, es decir, sabiendo lo que está pasando fuera, de alguna forma establecer ya puentes, ¿no? Dentro de la academia o de otros contextos académicos, ¿no? Pero más que nada es eso, es romper más esas burbujas, ser consciente de lo que hay fuera y de alguna forma pues ir poniéndolo, ¿no? Ahí en pequeñas dosis, porque sí es cierto que no hay que cargarse puentes, pero sí que ser consciente de lo que viene después, ¿no? Entonces creo que se debería a lo mejor hacer una mejor transición, ¿no? de esa parte educativa, académica, a el pasar fuera, ¿no? A ese terreno a lo mejor más profesional que viene después, ¿no? A través de toda esta parte creativa. En tu faceta como profesor estás en contacto con las nuevas generaciones. ¿Cómo ves ese vínculo entre las nuevas generaciones y el arte? Pues veo que son... Veo sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas en comparación también a otras generaciones o incluso a la mía, ¿no? Por ejemplo, yo veo que los millennials, por ejemplo, mi generación, hemos desarrollado ya una condición de autoexplotación impresionante. No tenemos ningún tipo de freno en ese aspecto y, sin embargo, estas nuevas generaciones creo que sí que son más conscientes, ¿no? de ello y que saben poner esos frenos que yo creo que les van a ayudar, ¿no? en un futuro. De la misma forma que también veo que a lo mejor ahora se quieren llegar a unos discursos mucho más rápido que antes, ¿no? Y creo que esos procesos que hay que hacerlos también lentos, igual también les podrían venir, ¿no? Bien a estas nuevas generaciones. Entonces yo creo que hay cosas, ¿no? que están mejor y otras cosas que a lo mejor se debería coger, ¿no? de antes, que es a lo mejor esa paciencia, ¿no? A querer asimilar cosas y poder desarrollarlas así
con madurez, pero también es cierto que vamos, las nuevas generaciones tienen unos nuevos discursos que, bueno, a mí personalmente me parecen pues mucho más interesantes que otros a lo mejor, ¿no? Que si comparo yo cuando estudiaba o cuando me ponía a hacer, ¿no? Ya también mis primeras cosas. Y la tecnología, ¿cómo está transformando la forma en la que entendemos la creatividad y el arte? Pues la está transformando totalmente. Desde ya no solo todo el tema de las inteligencias artificiales, sino que toda herramienta digital ahora mismo se posiciona por encima de cualquier herramienta más analógica. Que luego también están esas personas que sí saben, ¿no? Aprovechar toda esa parte analógica y complementarla con la digital, ¿no? Incluso viceversa, que yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Pero vamos, está claro que sí, sobre todo también en la facultad, pues cada vez lo vemos más, ¿no? Como la gente pues se va más ya al terreno digital y que de alguna forma pues yo intento pues que vean también, ¿no? Cómo pueden apropiarse de todas esas partes más analógicas y más matéricas y precisamente potenciar los discursos que tienen esa base más digital. Pues das clases sobre medios interactivos. ¿De qué manera integras esas nuevas tecnologías en tu enseñanza y también en tu obra? Pues yo actualmente estoy dando clase en, digamos que de esa parte en diseño de videojuegos, en el grado también en la Facultad de Bellas Artes, en el grado de diseño y tecnologías creativas. Y bueno, pues precisamente, mira, con una de las primeras preguntas, ¿no? que has hecho, que cuánto, a qué nivel adquiría yo, ¿no? Esas propias referencias, o hablaba de mí, ¿no? Mi obra, pues justamente en los videojuegos es un nicho para mí referencial para contextualizar muchísimos proyectos que he hecho o muchas narrativas de obras artísticas que he hecho. Y que esto es una cosa también muy interesante, cuando juntando también lo de las preguntas de las nuevas generaciones y demás, que antes ese discurso contextualizado, por ejemplo, en el terreno del arte contemporáneo, el videojuego no tenía tanta cabida, ¿no? Era como una referencia que no estaba tan avalada, ¿no? No estaba tan bien vista, ¿no? Bueno, pues ya sea por esos agentes de poder, ¿no? O por el propio sistema arte, videojuegos, manga, ¿no? Etcétera. Es como una serie de referencias que de alguna forma pues se apartaban un poco, ¿no? No estaban muy bien vistas y que hoy en día creo que gracias precisamente también a esas nuevas generaciones, a esos nuevos discursos, hoy en día ya está eso más asentado, ¿no? Y que por supuesto yo lo he utilizado mucho en mi obra. Luego volveremos a tu obra. ¿Crees que la tecnología amplía las posibilidades de creación o a veces es un freno también? A veces las limita. Yo creo que en general, si lo utilizas bien, va a ser para sumar y para ampliar. Pero es cierto que si te cierras única y exclusivamente a eso y solo ves eso, como si no existiera nada más, yo creo que ahí sí que es un poco lo contrario, ¿no? Yo creo que lo bueno dentro del aspecto creativo de la producción artística es siempre tener en mente todo lo que se hace, que todo lo que se hace puede tener una validez, sea, como esté materializado, y que tú puedes coger todas esas cosas y hacer con esas herramientas, sea digital o sea un trabajo con barro, un discurso perfectamente que puede convivir y que sea potente. Y si miramos hacia el futuro,
¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro de la creación artística en un mundo que cada vez está más digitalizado? Pues fíjate, eso a veces lo pienso y digo, ostras, por ejemplo, una cosa como la talla en piedra, ¿no? Por ejemplo, que digo, hostia, ¿qué pasa aquí, no? Cuando todo esto también... Pues fíjate, yo creo que habrá una parte que, a pesar de que hay máquinas que lo mecanizan todo y etcétera, etcétera, al final hay una parte que yo creo que se revalorizará, que es un poco esa huella humana, ¿no? Como una especie de incluso de acabado o de pátinas, ¿no? Yo creo que la huella humana puede ser hasta ese acabado que se buscará, ¿no? En esas futuras posibles producciones, ¿no? Entonces, yo creo que habrá muchos trabajos que van a desaparecer, muchísimos, pero muchísimos. Pero me parece que ese precisamente no, ese ligado a lo artístico precisamente por ese, bueno, pues por el mito, ¿no? Del trabajo con las manos, yo creo que seguirá. Pues hablemos de tu trabajo con las manos y de los materiales. ¿Cómo decides qué materiales usar para una pieza en particular? Pues esa es una muy buena pregunta. Parece una cosa súper sencilla, pero creo que es, al final, dentro del trabajo de la escultura, lo que más potencia a nivel conceptual da una obra, que es conocer un material. Antes que meterle cualquier tipo de discurso que vaya detrás o que previamente ya estuviese y te pongas a producirlo, porque al final el material es el que te va a dar absolutamente todas las pautas de lo que transmite esa obra y de lo que va a contar esa obra. Entonces, creo que el material es una cosa que hay que cuidar muchísimo, qué material elegir, no hacerlo a voleo, entre comillas, o lo que es peor, que es aquí donde quería también entrar un poco, entrar en lo que es tendencia, ¿no? En lo que es moda, porque los materiales al final también en el arte, en la escultura, ¿no? En la producción artística, va por modas y por tendencias, ¿no? Entonces ahora se utiliza esto, ¿no? Pues la gente lo ve y dice, ostras, ¿no? Esto es a lo que se le está prestando atención, ¿no? A lo que se está viendo, ¿no? Entonces yo voy a coger este material y lo voy a hacer también, ¿no? Y creo que eso es un grave error, porque al final lo que da sentido precisamente a crear es encontrar el por qué, ¿no? ¿Por qué te apetece estar con ese material y por qué te apetece trabajar con él? Y eso al final son respuestas que no las obtienes instantáneamente, las obtienes precisamente con eso, conviviendo, ¿no? Con el material. Y dices, ¿por qué me gusta estar aquí tanto rato tocando esto, ¿no? Porque, bueno, estoy sintiendo una cosa ahí, ¿no? En las manos y de alguna forma me resulta placentero y entro en una especie también de espacio meditativo, ¿no? A mí me pasa mucho precisamente cuando trabajo con materiales, o a mí personalmente la necesidad de trabajar con piedra. Yo no sabía hasta hace unos pocos años relativamente el por qué la piedra, por qué tanto la piedra, ¿no? Y al final descubrí que necesitaba precisamente esa parte de violencia física, ¿no? De erosionar mi cuerpo también y de cansarme con un material, ¿no? Que eso también depende mucho de cada persona y de, bueno, pues su personalidad, sus vivencias y sus necesidades, ¿no? Pero para mí los materiales, el material y el conocer el material dentro de la escultura es lo fundamental. ¿Hay algún material o alguna técnica que no has explorado todavía y que tienes en mente explorar, que quieres incluir en tu trabajo? Muchísimas, pero no sé si me va a dar tiempo. Pero vamos, pues me encantaría, por ejemplo, siempre que puedo, ahora hago en clase, por ejemplo, y el año pasado también en el programa de articulaciones del IBAM, hicimos una especie de curso de talleres, hice unos talleres de joyería en piedra, ¿no? Y, por ejemplo, es una cosa que digo, ostras, lo hago siempre muy
muy rápido y sin tal, ¿no? Y ahí sí a modo taller también. Pero digo, ostras, me gustaría profundizar, ¿no? También en toda esa parte. Por ejemplo, eso me encanta, ese material. Y yo qué sé, pues eso, trabajar con piedras semipreciosas, ¿sabes? No solo esa piedra que siempre he trabajado, ¿no? Más la piedra, el mármol y demás, que bueno, ahora sí que tengo ahí otra historia, otro tipo de piedra precisamente, que es más tirando a esta, no más relacionada con joyería. Pero la voy a trabajar de manera monumental, o sea, ¿sabes? Entonces digo, ostras, pues esas cosas, ¿no? Tan pequeñas pues me gustan, me atraen, yo qué sé, pues muchos materiales, el vidrio también me gusta mucho, pero al final dices, ostras, si a mí lo que me gusta es eso, ¿no? Me voy a sentir cómodo realmente y mi discurso se sustenta ya por esa convivencia que he tenido ya, ¿no? Con estos materiales, pues con los otros me queda más el juego, a lo mejor, ¿no? Es otro tipo de enfoque, ¿no? Que a lo mejor con el tiempo, pues sí que termina siendo un material clave, ¿no? Pero vamos, a mí me encantaría trabajar con todo lo que pueda, la verdad. Hablemos de la inspiración. ¿Qué inspira tu proceso creativo? ¿Hay influencias culturales? Pues fíjate, al principio de todo, cuando yo estaba en la facultad y demás, que es muy fácil caer en estas cosas, ¿no? Que estábamos hablando, ¿no? En las cosas así de los discursos más tendencia, ¿no? Y demás de moda, que eso es bueno, que es interesante, ¿no? También estar ahí porque bueno, estás y al final también te relacionas con gente y haces digamos, comunidad, ¿no? Con otras personas que son artistas y demás. Y al principio yo creo que fue más pues lo típico, las tendencias artísticas. Al principio pues lo que petaba en la calle en mi momento era el post-internet, la yuxtaposición de materiales, ¿no? Lo virtual, lo real, lo natural, lo artificial, ¿no? Y todo eso al final pues yo cogí, me hice un mejunje y empecé a beber de eso, ¿no? Pero digamos que era más relacionado con discursos artísticos y tendencias artísticas, ¿no? Pero yo creo que eso ha ido evolucionando en mi caso y, por supuesto, eso está, vamos, o sea, está genial, ¿eh? O sea, cada persona se inspira en lo que nota, en lo que nota, ¿no? Ella personalmente, que es lo que le vale y lo que al final se sincera, ¿no? Con su práctica. Y eso es lo que me pasaba a mí. Yo digo, ostras, no llego a creerme ahí del todo, ¿no? Estas piezas que hago, pero sí, o sea, sí, me gustan, o sea, perfecto, tal, pero quiero ir un poquito más allá, ¿no? Y entonces empiezas ya a romper ahí algunos tabús contigo mismo, ¿no? Y yo ya dije, ya está, o sea, yo voy a hablar más a nivel autorreferencial, incluso de cosas que aquí no tengan tanta cabida, ¿no? Como por ejemplo, pues ahí salió algunas referencias como en el proyecto del IBAM de Kentaro Miura, ¿no? que es un mangaka, o que hay referencias también directamente de escenas específicas de un videojuego específico, o del imaginario, ¿no? del anime, como estáis viendo ahí, ¿no? La escultura esta que hay aquí. Entonces, inspiración, todo lo que está a mi alrededor, que ha construido básicamente mi personalidad, ¿no? Entonces al final es como desmembrarte un poquito, ¿no? de lo que te has hecho y lo vas aplicando por aquí y por allá. Y luego también pues lo que vas viviendo, ¿no? En el día a día, en tu vida, cuando estás más jodido, pues obviamente vas a hablar de eso, aunque no lo quieras, ¿no? De alguna forma, pues vale. lo hablas y sale. El gótico valenciano, los videojuegos, el manga, cuando lo integras todo, ¿lo estructuras de alguna manera o es directamente lo que te nace, lo que te sale? Pues directamente lo que sale, y luego ya lo vas estructurando como puedes, ¿no? Porque dices, bueno, al final esto obviamente tiene que materializarse bien, ¿no? Tiene que tener un sentido y tiene que tener una narrativa y tiene que generar capas de lectura.
Entonces, luego sí, lo tienes que estructurar y, por supuesto, muy importante, pues tienes que, al final tienes que saber materializar bien las ideas. Por eso, ¿no? Lo bueno de conocer materiales y demás, que es como que dices, quiero hablar de esto, ya sé con qué material puedo hablar de esto, ¿no? Y qué material va a potenciar esto de lo que quiero hablar. Pero vamos, muy importante esa parte de materializar. Y para eso, lo que no falla es ver mucho. Tienes que ver muchísimo, tanto lo que te gusta como lo que no te guste. O sean exposiciones dentro de redes sociales, blogs de arte, museos, galerías, espacios, ¿no? Etcétera, etcétera. Estar en contacto también con otros artistas, con otras formas de hacer, interesarte también precisamente con campos, ¿no? Que no te gustan, de repente ves una instalación de un campo que no tiene nada que ver con el tuyo y dices, hostia, esto me ha encantado cómo ha utilizado, ¿no? Y cómo ha hecho este montaje, esto y lo otro, ¿no? Y de alguna forma, pues, vas ahí, ¿no? Haciendo tu Diógenes de todo lo que tienes. Yo, por ejemplo, tengo unos canales de Discord que son todos míos y me apunto ahí cosas que de repente estoy conduciendo y cojo el teléfono y porque me ha venido una ráfaga de repente a la cabeza, ¿no? Y al final, pues sí, es un desorden que al final hay que aprender a ordenarlo. Hay que conectar los puntos. Sí, ¿no? hay que conectarlos. ¿Cómo es ser artista en el contexto actual, en la Comunidad Valenciana, en España? Pues es muy jodido, la verdad. Ser artista es muy jodido. Sobrevivir ya es un logro, realmente. Sobrevivir, ojo. Y claro, yo te estoy hablando ya, ¿no? Directamente de el tema de... Pero bueno, es que hay que hablar de ese tema también. O sea, al final la fragilidad económica está ligada a la fragilidad emocional y viceversa, y al final ser artista pues va de eso, ¿no? Precisamente también uno de esos estratos que hablamos antes, ¿no? De esa violencia, ¿no? Dentro de la producción artística es esta, ¿no? También, o sea, dedicarse a ser artista y a la producción artística, ya asumes que va a ser un camino bastante jodido, y que de hecho yo desde la propia facultad, cuando salen los alumnos y demás, ¿no? Y ya empiezan, ¿no? a meterse en la jungla, y la primera recomendación que les hago es que encuentren un trabajo de media jornada que les dé pie a luego un tiempo para producir. Porque para producir también necesitas dinero, para tema de materiales, para un estudio, ¿no? Etcétera, etcétera. Vas a tener que gastar también muchísimo tiempo que no va a estar remunerado. Entonces, vas a depender también de convocatorias, de concursos, ¿no? De muchas cosas. Y bueno, es difícil. Hay formas, por supuesto, y se puede, pero no es para nada fácil. No es para nada fácil. Podríamos hablar también, ¿no? de todas esas fórmulas. Hay mucha gente pues que se mueve más a través de residencias y convocatorias, se especializa incluso en algún tipo de convocatorias, ¿no? Y va empalmando y va viviendo eso. Hay luego estos otros perfiles que son directamente relacionados con el mercado del arte, que funcionan, ¿no? Y que tienen una galería específica, ¿no? De un tipo de obra, ¿no? Y tienen ahí de una forma pues más periódica, ¿no? Que se va generando ahí esos ingresos. Luego hay gente pues que se lo autogestiona más, y no sé, yo he estado por todas, yo he pasado un poco por todas esas fases, y bueno, al final aprendes, claro, sabes, ¿no? Aprendes y te haces también tus estrategias, ¿no? de supervivencia, pero bueno, esto nos daría para
5 podcasts más. Yo te iba a pedir un consejo para los jóvenes artistas que buscan su lugar en un sistema hostil, pero me parece que Correcto. El consejo ya está, que busquen el dinero en otra parte. Correcto, sí. Mi consejo es que no se quiten nunca el tiempo para producir, ni el tiempo ni las ganas, pero que a la vez tengan siempre unos ingresos, unos pequeños ingresos para poder desenvolverse y que tengan ese espacio de creatividad. Si cogen y se cargan completamente, ¿no?, ese espacio de creatividad, entonces ahí sí que se entra en un bucle bastante jodido, y de la otra forma, que es dedicarse única y exclusivamente a esa parte artística sin generar esa especie de, entre comillas, colchón, puede ser también muy, muy peligroso, porque te puedes desesperarte y también caer en esa especie de espiral, ¿no? Entonces yo creo que el plan es ese, tal cual. Y a partir de ahí ya irán saliendo cosas poco a poco. Para cerrar, Guillermo, ¿qué mensaje te gustaría dejar a quienes nos estén escuchando sobre el poder de crear, que es el verbo de este episodio, y la importancia de la creatividad en nuestras vidas? Pues el poder de crear, que básicamente que es el poder para darle sentido a sus vidas, básicamente. Es ese enfoque que le puedes dar a tus formas de vivir, de relacionarte y de materializar, sea lo que sea, hagas lo que hagas, comuniques lo que comuniques, y darle un sentido, ¿no? No es ni se va a cambiar el mundo, ni vamos a ser más felices, ni nada por el estilo, pero simplemente yo creo que se genera una evolución, ¿no?, en las formas una evolución personal, en las formas de ver, de pensar y de luego también de alguna forma pues contagiar, ¿no?, a otras personas, que yo creo que eso también es lo interesante, ¿no? Contagiar a otras personas y hacer esos nexos, ¿no? Que yo creo que eso es lo que hace un poco la creatividad, que es hacer ese lenguaje que une, ¿no? Que une y que lo hace más universal. Pues Guillermo Ros, muchas gracias, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Crear es dar forma a lo que todavía no existe. Es un acto de resistencia y al mismo tiempo de conexión. Escuchar a Guillermo Ros nos muestra que la creatividad no solo transforma materiales, también transforma personas, sociedades y nuestros modos de ver el mundo. Como él mismo dice, el poder de crear es el poder de dar sentido. Es la manera de contagiar a otros nuestra visión, de construir nexos que nos unan y nos permitan compartir aquello que nos hace humanos. Crear es un acto que trasciende el tiempo, es luchar, imaginar y contagiar pasión a quienes nos rodean.